pide atención para que nos despidamos, compartamos una torta de amigos, de colegas, de un título que a partir de mañana todos van a, que a partir de mañana todos van a tener, ya son unilibristas, son hijos de la Universidad Libre, de Benjamín Herrera, de un pensamiento liberal y que en Colombia somos una universidad que no tenemos religión ni credo, somos libres desde hace más de 100 años. En ese orden de ideas se ponen las directivas nacionales, seccionales, de los docentes que durante estos 16 meses vinieron aquí a la clase, profesor que le toca el cierre de la especialización. Queremos darle las mayores gracias por haber confiado su formación académica avanzada en la seccional Pereira. Acá hay profesionales que vienen de partes lejanísimas, de nombres de municipios y de regiones que apenas al tener el contacto con ustedes sabemos que existen, los que vienen del Baudó, los que vienen del Atrato, del San Juan, de Chocó, de Vallasolano. ¿De dónde vienes tú? También. De Tadó. O sea, toda la gente que viene del Chocó, los que vienen del Valle, Tuluá, los que vienen de Caldas, de Quindío, de Tumaco, o sea, los que vienen de zonas tan distantes a buscar el conocimiento aquí en nuestra seccional, para nosotros son los verdaderos héroes del conocimiento. Por eso les he dicho a todos que no desaprovechen la oportunidad y hagan una maestría y hagan la especialidad de constitucional para poder que se vayan cualificando y vayan ascendiendo en ese conocimiento. Y no solamente en eso, el estudio sirve para ascender en la escala social, salarial y de manera individual y familiar. En nombre de la Universidad Libre, darles la bienvenida como hijos de la Universidad Libre. Esperamos que la universidad y la especialización haya cumplido y llenado todas las expectativas que hace 16 meses acá en el salón les dije cuando instalamos en la especialización. Y en 16 meses nos vamos a volver a ver la cara y vamos a ver que somos distintos, una ropita más, los que tienen pelo una canita más, pero sobre todo van a cambiar y cambiaron profesionalmente. Ustedes en la zona de donde vienen, en el sector donde desarrollan su actividad profesional, son abogados hoy los más actualizados. Hoy llevan en su haber académico el conocimiento y llevan en su haber académico la actualidad. Ya es responsabilidad de ustedes no dejarla perder. Ahí tienen sus apuntes, tienen sus profesores, algunos por primera vez conocieron un magistrado de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, docentes con PhD, internacionalistas, etcétera, etcétera, que son el émulo para ustedes para poder continuar en la actividad académica. En nombre de Luisa, de Rafa, de Carlos que lo tenemos hospitalizado, de Edgar Andrés, de todo el equipo administrativo de la Universidad Libre, especialmente acá de posgrados, un abrazo y un saludo eterno, porque esta es la última vez que nos vamos a ver todos juntos en un solo lugar. Jamás en la vida nos volveremos a encontrar como en este momento, porque somos como el agua de un río, cada día somos diferentes. Un aplauso para todos. A ver, Zuli, ¿qué vas a decir? Romy también. Romy no le conocí la voz en sola. Está pesado. No, la que no le conocí la lista. Yo creo que en nombre de todos mis compañeros nos resta darle infinitas gracias a Dios primero que todo, porque nos concedió el privilegio de estar aquí, de poder matricularnos, de poder pagar la matrícula, de poder tener todos los meses todo, pagar esos tiquetes por carretera, por avión. O sea, es un sacrificio grande que hoy se ve reflejado en el triunfo. Gracias, Señor, te damos por todas las puertas de nuestro corazón, por permitirnos entrar esta dicha. A todos los docentes que llegaron acá, doctora Arana se los hará saber, en nombre de nosotros, que le agradecemos todos los conocimientos que nos transmitieron, a usted por mimarnos tanto, por
sentirnos. Al doctor Juan Antonio, disculpa porque le tocó la clase del cierre y hemos estado un poquito de pronto inquietos y con muchas interrupciones, pero usted entenderá sentimiento de alegría y algún canal de tristeza porque ya dejamos esta hermosa universidad. Gracias, Dios mío. Gracias, universidad. Gracias, doctora.